Las máquinas de vectores de soporte son un conjunto de métodos de aprendizaje supervisado usados comúnmente para la solución de problemas de regresión, clasificación y detección de outliers. Estos métodos son efectivos en espacios altamente dimensionales, inclusive cuando el número de dimensiones, esto es, la cantidad de variables explicativas, es mayor que el número de muestras o ejemplos disponibles. Las SVM utilizan un subconjunto de puntos de entrenamiento conocidos como vectores de soporte para la especificación del modelo matemático. Esto hace que estos modelos sean eficientes en el uso de la memoria. Una limitación de estas metodologías es que no entregan estimados de probabilidad, por lo cual estos deben ser calculados numéricamente utilizando K-fold cross-validation. Esta familia de modelos construyen un hiperplano o un conjunto de hiperplanos en un espacio altamente dimensional. Esto les permite resolver problemas de clasificación complejos. El modelo matemático general de una máquina de vectores de soporte es el siguiente. Y es igual a W sub 0 o intercepto más la sumatoria de un factor de ponderación WD por la función kernel K entre el vector de soporte XD y la correspondiente variable X. Noten que la sumatoria se realiza sobre los vectores de soporte que fueron previamente seleccionados del dataset de entrenamiento. Existen diferentes funciones kernel que se encuentran implementadas en scikit-learn. El kernel lineal se define como K de xz igual a la sumatoria sobre las componentes de ambos vectores de xi por zi. El kernel polinomial es 1 más el resultado del kernel lineal elevado a la d potencia. El kernel RBF es igual al exponencial de menos gamma por la magnitud del vector resultante de restar x y z elevado al cuadrado. El kernel sigmoide o sigmoidal es la tangente hiperbólica de un intercepto o constante r más gamma por el resultado del kernel lineal. A continuación voy a presentar un ejemplo de cómo se computa el pronóstico con una máquina de vectores de soporte que usa un kernel lineal. Para ello, supongamos entonces que y es igual a 0.3 más 0.4 por k de x y el vector 1, 2, más 0.5 por k de x y el vector 3, 4, más 0.6 por k de x y el vector 5, 6. En este caso, los vectores de soporte son 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Estos aparecen especificados como ejemplo entre las líneas 9 y 15. Supongamos adicionalmente que esta máquina de vectores de soporte se va a evaluar para x.1 y .2. Para evaluar el kernel lineal, dados los vectores de soporte y el vector x que estamos considerando, se puede utilizar la función lineal kernel. Esta recibe entonces la matriz de vectores de soporte y la matriz de x y entrega como resultado el valor de la función como tal en cada uno de los puntos de x. A continuación voy a explicar el cálculo manual para cada uno de los puntos. Recordemos que el punto a evaluar tiene coordenadas punto 1 y punto 2. El primer vector de soporte es 1, 2, la primera fila, 3, 4, segunda fila de cálculos y 5, 6, tercera fila. De esta forma, cuando se evalúa para el primer punto, la operación sería 1 por punto 1 más 2 por punto 2 y este da como resultado punto 5. Luego 3 por punto 1 más 4 por punto 2 igual a 1 con 1. Finalmente 5 por punto 1
más 6 por punto 2 igual a 1,7. Estos valores corresponden entonces al resultado de la función lineal kernel y es el valor de k de x, xd. Ya que tenemos evaluada cada función kernel, podemos realizar el cálculo de la salida de la SVM. Recordemos que el término constante es 0.3 y los coeficientes son 0.4, 0.5 y 0.6. Entonces, la salida será 0.3 más 0.4 por 0.5, primer valor que tenemos acá arriba, más 0.5 por 1,1, segundo valor calculado aquí en la parte de arriba, y 0.6 por 1,7, que corresponde al tercer valor. De esta forma, la salida de la SVM será 2.07. En este video voy a abordar la formulación matemática de las máquinas de vectores de soporte de clasificación. A ellas me referiré como SVC. La estimación de los parámetros del modelo y la correspondiente selección de los vectores de soporte se realiza mediante la minimización de la función de riesgo regularizado, la cual se define como R igual a un hiperparámetro C que multiplica la sumatoria de la función de pérdida calculada sobre los valores observado y calculado de la variable dependiente usando el modelo, más un término de regularización que equivale a la norma L2. Recordemos que W son los coeficientes que multiplican a las funciones kernel. Por otra parte, la función de pérdida utilizada depende del tipo de implementación de la máquina de vectores de soporte. De acuerdo con lo que expliqué en el video anterior, también es necesario definir el kernel que utilizará la máquina de vectores de soporte. Para la estimación de los parámetros del modelo, se parte de que se tiene un conjunto de patrones de entrenamiento X sub i, para i desde 1 hasta n, mientras que y sub i es la variable dependiente, la cual puede tomar valores de -1 y 1. Ahora, el objetivo es encontrar los coeficientes de las funciones kernel y el intercepto del modelo, tal que se reduzca la función de riesgo. En clasificación, esto equivale a resolver el problema primal definido como la minimización de un medio de W traspuesta por W. Esa es entonces la regularización como tal, más un coeficiente C que multiplica la sumatoria de los errores. Esta función objetivo está sujeta a las restricciones indicadas en la parte inferior de la pantalla. Para la primera restricción, se debe observar lo siguiente. El término entre paréntesis corresponde a la frontera de decisión en la clasificación. En este caso, la frontera es 0. Esto quiere decir que cuando este término entre paréntesis sea mayor que 0, se clasifica el patrón con el 1. Cuando es negativo, se clasifica como perteneciente al -1. De esta forma, si el ejemplo es correctamente clasificado, este valor completo siempre será positivo. Esto se debe a los siguientes casos. Si y sub i es positivo, el valor interno, entre paréntesis, también es positivo. Positivo por positivo, positivo. Cuando y sub i es negativo, el valor entre paréntesis también es negativo, menos por menos da más. La segunda restricción indica que si sub i tiene que ser mayor o igual que 0. Y si sub i aparece en el segundo término, que es la sumatoria de los si sub i. Para que este sumando sea igual a 0, los si sub i deberían ser iguales a 0. Ahora volvamos a la primera restricción teniendo en cuenta el si sub i. Para que el término si sub i sea igual a 0, la ecuación entre paréntesis debe ser mayor o igual a 1, cuando y es igual a +1, y debe ser menor o igual a 1 cuando y sub i es igual a -1.
Esto implica que los términos W y B deben crecer. Sin embargo, el primer término de la función objetivo es una penalización por el aumento en la magnitud de los W. Esto significa que la función objetivo balancea la magnitud de los coeficientes y el error cometido por el modelo. Ahora, dicho de otra forma, podemos expresar el problema de la siguiente manera. Para llegar al óptimo, se debe minimizar W traspuesta por W, es decir, se deben llevar los coeficientes a cero. El término que aparece entre paréntesis es W traspuesta por phi de xi más b y corresponde a la frontera de decisión entre las clases. Si un patrón es correctamente clasificado, entonces psi sub i es igual a 0. Si un patrón es mal clasificado, psi sub i será mayor que 0, haciendo crecer el segundo término de la función objetivo. En la figura del lado izquierdo tenemos patrones mal clasificados. La línea negra, más gruesa, es la frontera de decisión como tal. El error es la distancia que hay entre la recta y el correspondiente punto. Cuando se realiza la optimización, obtenemos entonces una nueva frontera de decisión. Y los puntos están ubicados, los más cercanos, a una distancia al menos equidistante. Es decir, tenemos unos márgenes alrededor de la frontera de decisión. Esta situación es la que busca entonces las máquinas de vectores de soporte. En el modelo matemático presentado, el parámetro C multiplica la función de pérdida entre la clase observada y la clase deseada. Como resultado, actúa como el inverso de un parámetro de regularización, que es lo contrario a los que vemos en regresiones como la Lasso y el AstigNet. El problema matemático presentado puede ser reescrito como su dual. En este queremos minimizar un medio de alfa traspuesta por Q por alfa menos E traspuesta por alfa, sujeto a E traspuesta por alfa igual a 0 y el parámetro alfa i entre 0 y c. En estas ecuaciones, E es un vector de unos. Q es una matriz positiva semidefinida de orden n por n. Las componentes de Q, o sea Q sub i sub j, se calculan como y sub i por y sub j multiplicados por la función kernel de xi y xj. Alfa sub i son los coeficientes duales. Una vez se ha resuelto el problema de optimización, la función de decisión se computa para una muestra x como la sumatoria de y sub i por alfa i por k de x sub i x más b. Noten que k sería aquí la función kernel y y sub i son los valores observados en la muestra de datos para cada uno de los vectores de soporte x, y. Para demostrar el uso de esta función, vamos a crear una muestra de datos que contiene 150 ejemplos y 3 grupos como tal. Esta muestra contiene estos grupos que son linealmente separables y son los observados en esta figura. El objeto SBC recibe los siguientes parámetros. C es el parámetro de regularización. Recordemos que la fuerza de regularización es inversamente proporcional a C. Este parámetro debe ser positivo y multiplica a la penalización tipo L2. Kernel, que es el tipo de kernel utilizado, el cual puede ser lineal, RBF, poli o sinmodio. Degree es el grado del kernel polinomial. Gamma es el coeficiente del kernel para los kernel RBF, poli y sinmodio. Si el valor del parámetro gamma es scale, se hace un ajuste que es igual a 1 sobre la cantidad de características o columnas
por la varianza de esas características o columnas. Si es el string auto, utiliza 1 sobre la cantidad de columnas. Y si es flotante, se utiliza un número no negativo. coef0 es el término independiente en la función de kernel y es utilizado únicamente cuando el kernel es poly o sin modio. Probability es un parámetro booleano que indica si se estima o no las probabilidades del modelo. El método utilizado es K4 Cross Validation con K igual a 5. TOL es la tolerancia para el criterio de parada. Class weight indica el peso asociado a cada clase. De esta forma, el parámetro C utilizado en la función de pérdida se calcula como el peso asociado a la correspondiente clase por C. Si el valor del parámetro es igual a none, se supone que todas las clases tienen un peso unitario. Cuando class weight es igual al string balance, se utiliza un ajuste automático que es igual a la cantidad de muestras dividido la cantidad de clases por el conteo binario de Y. Max iter es la cantidad de iteraciones del solver. Cuando se fija en -1, se indica que no hay límite. El parámetro Decision Function Shape establece la estrategia con la cual se atacan los problemas de más de 2 clases. Puede tomar los valores de los strings OVO y OVR. OVO representa la estrategia one versus one, mientras que OVR representa la estrategia one versus rest. En este punto es necesario aclarar que siempre se utiliza la estrategia one versus one. Cuando se especifica OVR, la matriz correspondiente es obtenida de los resultados de la estrategia OVO. Este parámetro es ignorado para problemas de clasificación binaria. Finalmente, el parámetro random state permite especificar la semilla del generador de aleatorios para realizar la mezcla de datos cuando se estiman las probabilidades. Al igual que para las demás técnicas de aprendizaje supervisado, se tienen los métodos fit y predict para realizar el entrenamiento y pronóstico con el modelo. En la celda número 4 se realiza la graficación de las fronteras de decisión del SVC. Para ello se genera una malla fina de puntos y para cada punto se aplica el clasificador, obteniéndose así una malla de clases. Con esta se asignan colores en el gráfico. El resultado es el que aparece en la salida de la celda, donde claramente se pueden observar las fronteras de decisión entre clases. El modelo Linear SVC es una implementación que corresponde a una especialización del modelo SVC cuando se usa el kernel lineal. Sus parámetros se calculan solucionando la ecuación mínimo sobre WB de un medio de W transpuesta por W. Este término corresponde a la penalización L2, más una constante C de la sumatoria punto a punto del máximo entre 0 y 1 menos el valor observado de la variable dependiente la clase que multiplica a la función lineal que corresponde a WT por phi de xy más b. Por ecuación lineal me refiero a la operación matemática, no al contenido o cálculo del kernel como tal. Recordemos que el segundo argumento de la función max, 1 menos y sub i por w transpuesta phi de x más b, siempre es positivo cuando el ejemplo está correctamente clasificado. Y cuando el término wt phi de x más b es mayor que 1, siempre esa parte es inferior a 0. Por lo tanto, el error siempre vale 0. Es decir, esta componente de la sumatoria obliga, primero, a que el error sea 0 y segundo, obliga
a que el valor que está entre paréntesis sea siempre mayor o igual que 1 en el mejor caso. Por otra parte, este término completo, la expresión del máximo, equivale a la función hinge y es la métrica de error del modelo. En el caso de las máquinas de vectores de soporte lineales, esta función de error puede ser reemplazada por la función hinge al cuadrado o bisagra al cuadrado. Para ejemplificar el uso de esta metodología, se va a construir una muestra de 150 datos con 3 clases linealmente separables. Los parámetros del constructor de la máquina de vectores de soporte lineal para clasificación son los siguientes. Penalty, que especifica el tipo de norma utilizada para la penalización. Esta puede ser L1 o L2. Recordemos que la norma L2 es la penalización utilizada de forma estándar en las máquinas de vectores de soporte para clasificación. Loss permite especificar la función de pérdida. Esta puede ser hinge, que es el valor por defecto o valor estándar, o puede ser square hinge, la cual es la versión al cuadrado de la función de bisagra. Nótese que la combinación de L1 con hinge no es permitida. Toll, que permite especificar la tolerancia para el criterio de parada. C es el parámetro de regularización. Recordemos que la fuerza de la regularización es inversamente proporcional a C. El valor de este parámetro debe ser estrictamente positivo. El parámetro feed_intercept indica si se debe o no estimar un intercepto en el modelo. Intercept scaling, que es un factor que permite escalar la matriz X. Class weight, que permite establecer el peso asociado para cada clase y afecta el valor de C utilizado en la penalización. Cuando ningún valor es dado, se supone que todas las clases tienen un peso igual a 1. Y finalmente, max iter, que indica el máximo número de iteraciones en la corrida. Al igual que en los demás modelos, se tienen los métodos fit y predict. Igualmente tenemos el score y los atributos coef e intercept que corresponden a los valores correspondientes en la ecuación del modelo. Finalmente, el atributo clases indica las clases detectadas durante el proceso de estimación de los parámetros. El objeto NU SVC implementa una máquina de vectores de soporte tipo NU. Esta es una reparametrización matemáticamente equivalente a la máquina de vectores de soporte que tiene parámetro C. En este caso, el parámetro NU representa a C en el modelo y controla el número de vectores de soporte que contiene la versión final después de entrenada. En la celda 1 se crea una muestra artificial de datos para ejemplificar el uso de este objeto. El constructor contiene los siguientes parámetros. NU es un valor entre 0 y 1 que representa la fracción de vectores de soporte. Kernel indica el tipo de kernel. Este puede ser lineal, poly, RBF o sigmoidal. Degree representa el grado del polinomio en el kernel polinomial. Debe ser no negativo y es ignorado para cualquier otro tipo de kernel. Gamma es el coeficiente para los kernel RBF, poly y sigmoidales. Cuando gamma es igual a scale, se utiliza un factor que es igual a 1 sobre la multiplicación de la cantidad de características por las correspondientes varianzas. Si gamma es auto, el valor es calculado como 1 sobre la cantidad de características. Finalmente, gamma puede ser un flotante no negativo. Coef0 es el término independiente en la función de kernel. Este únicamente se utiliza para los kernel poly y sigmoidal. Probability
es un booleano que indica si se deben calcular los estimados de probabilidades. Utiliza internamente el método K-fold cross validation con K igual a 5. TOL es la tolerancia del criterio de parada. Class weight es un parámetro que indica los pesos asociados a cada clase. Este parámetro ya fue indicado en videos anteriores. Más iter es la cantidad máxima de iteraciones y cuando vale -1 indica que no hay límite. Decision Function Shape indica si la estrategia para problemas multiclase es OBR o OVO. Ya fue explicado en videos anteriores. Finalmente, Random State permite especificar la semilla del generador de aleatorios que es utilizado para mezclar los datos cuando se calculan las probabilidades. En cualquier otro caso es ignorado. En las líneas 64 y 65 llamamos los métodos fit y predict. El atributo dualCoef contiene los coeficientes duales y no tiene interpretación estadística como tal. Intercept contiene los interceptos. Support contiene los índices de los vectores de soporte en la matriz X. Support Vectors lista los vectores de soporte. Y en Support indica la cantidad de vectores de soporte por cada clase. El objeto SVR implementa la máquina de vectores de soporte para regresión. Esta tiene importantes diferencias en términos de la función objetivo que se utiliza para la estimación de los parámetros. Específicamente, el problema primal se define como la minimización de un medio de W traspuesta por W. Noten que este término es equivalente a la penalización L2, más una constante C que controla la regularización del modelo y multiplica la sumatoria de psi más psi asterisco. Esta sumatoria se realiza sobre todos los patrones del set de entrenamiento. La función objetivo está sujeta a las siguientes restricciones. El valor observado menos el valor calculado por el modelo, es decir, el error, tiene que ser menor o igual que un valor E menos un psi sub i. Este es el épsilon de la máquina de vectores de soporte. I menos y sub i más el pronóstico del modelo debe ser menor o igual que ese épsilon menos el psi asterisco. Psi sub i y psi sub i asterisco tienen que ser mayores o iguales a 0. El objetivo de las dos primeras restricciones es penalizar aquellos modelos, es decir, la solución encontrada o parámetros, cuando el pronóstico difiere del valor real en al menos una cantidad épsilon. Es decir, valores del error que se encuentran entre épsilon y menos épsilon no son penalizados. Esto genera un tubo sobre el cual no hay error en el ajuste. En términos prácticos, es muy común reescribir el problema en términos de su dual. De esta forma, la solución de los duales es la que se utiliza para el pronóstico del modelo cuando pasamos a la fase de uso. Como caso práctico, se genera en la celda 1 una muestra aleatoria que tiene 10 ejemplos contra 5 variables independientes. Muchos de los parámetros de este objeto en su constructor ya han sido explicados previamente. A continuación voy a hacer un recorrido rápido de ellos. El parámetro kernel indica el tipo de kernel utilizado. Puede ser lineal, polinomial, RBF o sigmoideo. Degree indica el grado del polinomio para el kernel polinomial. Gamma es el factor de escala. Coef0 es el término independiente en la función de kernel para los kernel polinomiales o sigmoideos. TOL es la tolerancia para el criterio de parada. C es el parámetro de regularización.
y max iter es el número máximo de iteraciones, que cuando se fija en -1 indica que no hay límite. El parámetro epsilon indica el valor de epsilon en el modelo SVR. Especifica el tubo dentro del cual no se asocia penalidad para la función de pérdida en la muestra de entrenamiento. Este es un valor que es no negativo. El objeto tiene los métodos fit y predict y contiene los siguientes atributos. DualCoef, que son los coeficientes duales. FeedStatus, que indica si la optimización convergió o no convergió. Intercept, que son los interceptos del modelo. En support, que indica los vectores de soporte, su cantidad. Mientras que support lista los patrones utilizados como vectores de soporte. Finalmente, support vectors lista los vectores de soporte con los cuales se construye el modelo. El objeto linear SVR implementa el modelo SVR con kernel lineal. Este modelo se obtiene al reformular el problema primal como la minimización de un medio de W transpuesta por W, es decir, la norma L2 de los factores que multiplican la función kernel como tal, más una constante C que mide la fuerza de la regularización y que multiplica a la sumatoria desde 1 hasta la cantidad de patrones del máximo entre 0 y el error entre el valor observado y calculado por el modelo menos un epsilon. Noten que esta parte de acá es donde se genera precisamente la tubería de amplitud más epsilon menos epsilon, donde no se penaliza por el error. Por consiguiente, este modelo utiliza la función de error epsilon insensitiva. Para probar la función, se crea un dataset artificial con la función makeRegression, la cual tiene 4 características y una semilla de 0. El constructor tiene los siguientes parámetros. Epsilon, que es el valor de epsilon en la función epsilon insensitiva. La especificación de este valor tiene la dificultad de que es sensible a la escala de la variable y. Si no hay seguridad sobre los valores posibles, se recomienda especificarlo en 0. Tol es la tolerancia para el criterio de minimización. C es el parámetro de regularización del modelo. Loss es la función de pérdida. Puede ser especificada como la epsilon insensitiva o la epsilon insensitiva al cuadrado. El parámetro feedIntercept, que es un booleano que indica si se especifica o no el intercepto. El factor de escala del intercepto, que ya fue discutido en otros videos. Dual es un booleano que indica si se resuelve el dual del problema o el primal. Se prefiere dual a falso cuando la cantidad de ejemplos es mayor que la cantidad de columnas o características. Random state es la semilla del generador de aleatorios y se utiliza para la mezcla de datos. Más iter es la cantidad máxima de iteraciones. El objeto cuenta con los métodos feed y predict. Adicionalmente, el método score permite calcular el R2. Los atributos coef e intercept corresponden a los coeficientes e intercepto del modelo. NuSVR es un objeto que implementa la máquina de vectores de soporte tipo NU y que es similar a su equivalente en clasificación o NuSVC. El parámetro NU indica la cantidad de vectores de soporte, controla esta cantidad. Mientras que NuSVC reemplaza el parámetro C, en NuSVR este parámetro NU reemplaza el epsilon de la función epsilon insensitiva de las máquinas de vectores de soporte para regresión. En la celda 1 se crea una muestra de datos aleatoria para ejemplificar el uso del modelo.
El constructor de NuSBR contiene los mismos parámetros de NuSBC. Estos son nu, el kernel, degree, gamma, coef0, tol y maxiter. Y tiene los métodos fit, predict y score. En este video voy a presentar un ejemplo de cómo crear un pipeline que combina la selección ANOVA de variables relevantes con una máquina de vectores de soporte para clasificación. El primer paso consiste en la creación del pipeline. Para ello importamos la función makePipeline de la librería Pipeline de Scikit-learn. El pipeline creado va a estar compuesto por una instancia del objeto selectKBest, el cual utiliza como función de score la función fclassif. Recordemos que fclassif realiza un test ANOVA entre cada variable independiente y la variable dependiente como tal, con el fin de determinar sus scores y valores críticos. Esto permite entonces ordenar las variables independientes de acuerdo con su importancia. En esta instancia del selectKBest vamos a colocar a k igual a 3, es decir, vamos a seleccionar las 3 variables más relevantes. La segunda instancia del pipeline es un objeto linear SVC. Los parámetros seleccionados son los siguientes: la penalización tipo L2, la función de pérdida Hinz al cuadrado, solución del problema dual, la constante C de regularización igual a 1, que se ajuste un intercepto y un máximo de iteraciones de 1000. Para probar el pipeline, vamos a crear un dataset de clasificación que tiene 20 características, de las cuales 3 son informativas. El dataset contiene únicamente 2 clases. Adicionalmente se indica que hay 2 clústeres por cada clase. Este dataset vamos a dividirlo en conjuntos de entrenamiento y testing con la función trainTestSplit. Esta va a tomar como parámetros el X y el Y y los demás argumentos que tiene la función con sus valores por defecto. Establecemos el random state igual a 42 para que la corrida sea reproducible. En la celda 3 entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento. Y en la celda 4 llamamos el método getSupport para obtener cuáles de las variables, de las 20 variables, fueron seleccionadas. En este video voy a presentar el ejemplo de la construcción de un pipeline que integra la selección de características usando un modelo ANOVA y una máquina de vectores de soporte para clasificación. En este caso, nuestro pipeline va a estar compuesto por los siguientes pasos: la selección de variables relevantes utilizando la función selectPercentile, la cual recibe la función chi cuadrado para hacer la selección, un escalador estándar de la matriz X después de realizar la selección y finalmente una máquina de vectores de soporte para clasificación implementada en el objeto SVC. Como datos de prueba, vamos a cargar los datos del dataset del iris, que contiene 4 variables relevantes, las cuales corresponden al ancho y al largo del pétalo y el sépalo. Y la salida es cada una de las 3 clases del tipo de flor. En la línea número 7 vamos a agregar 3 columnas de variables que no son relevantes al problema. Estas son generadas de forma aleatoria, de tal forma que nuestro problema contendrá un dataset que tiene 150 ejemplos por 40 columnas. En el caso de prueba, vamos a evaluar diferentes valores para los percentiles. Esto afecta
la cantidad de variables seleccionadas como relevantes. Para ello, en la línea 8, realizamos un ciclo for que itera sobre la cantidad de percentiles. En cada ciclo, establecemos el percentil para el modelo. Esto lo hacemos mediante el método setParams, el cual recibe como argumento la especificación del parámetro a cambiar, en este caso el percentil, y el correspondiente valor asignado. Para el modelo obtenido, vamos a utilizar la función crossval con el fin de evaluarlo. Esta recibe el pipeline y la data correspondiente. Recordemos que esta función evalúa el modelo utilizando cross-validation. Por ejemplo, si tenemos 5 grupos en K-fold cross-validation, va a entrenar los modelos con los grupos 1 a 4 y pronostica el 5. Ahí tendremos un valor pronosticado. Luego, 2, 3, 4, 5 y pronostica el 1 y así hasta recorrer todos los modelos. Crossval Score nos va a devolver el pronóstico para cada grupo de testing en K-fold cross-validation. Dicho de otra forma, thisScores será un vector con k elementos correspondientes al k de K-fold crossval. Seguidamente almacenamos la media y la desviación estándar para cada percentil calculadas sobre los scores como tal. Esto nos da un indicativo de cómo varía la métrica para cada uno de los grupos en que se divide la muestra utilizando cross-validation. Seguidamente pasamos a graficar el valor del score medio para cada percentil y la correspondiente barra de error utilizando la desviación estándar. El gráfico obtenido es el siguiente. En el eje X se encuentra el percentil, en el eje Y el score, que en nuestro caso es la precisión, y los valores medios para cada percentil. Nótese que en la medida que aumentamos el percentil, seleccionamos cada vez más variables irrelevantes y por tanto el modelo se deteriora. De esta forma, un percentil del 10% tiene el mejor score promedio entre todos los percentiles evaluados. Adicionalmente, la barra azul vertical indica los valores para cada uno de los experimentos realizados, cada grupo del K-fold cross-validation, y eso nos indica entonces cómo cambia. Vemos entonces que respecto al valor mínimo, también es mucho mejor. Asimismo, para el valor máximo.